Bueno, ¿me dices para empezar? Sí, doctor, ya puede empezar ya. A ver, No hay vamos a ver. problema. Perfecto. Muy bien, empezamos entonces. Muy bien, siguiendo la línea lógica de la exposición anterior, en esta oportunidad nos vamos a enfocar en lo que corresponde a micosis superficiales y cutáneas, siguiendo el tenor de la clasificación que yo les dije, ¿no? Que era mucho más amigable para el clínico y que atendía además a criterios de profundidad, porque analizamos nosotros una primera clasificación orientada a, digamos, al ordenamiento por criterios tanto morfológicos como de reproducción, ¿no? A eso le llamamos taxones, los 5 taxones más importantes que estaban involucrados en enfermedad humana, o sea, con relevancia clínica, ¿no? Teníamos por ejemplo, los auscomicetos, los neumocistidiomicetos, los basidiomicetos, los saccharomycetos, en fin, ¿no? Todos estos taxones seguían criterios eminentemente morfológicos. No obstante, los clínicos, al momento de dar la terapia o al momento de hacer la identificación clínica, no veían con buenos ojos esta clasificación, definitivamente se tornaba confuso debido a los criterios que utilizaba. Así que se propuso una nueva clasificación, la clasificación en base a profundidad. ¿Ya? Entonces, podíamos clasificarlos en superficiales, cutáneos, subcutáneos, sistémicos, oportunistas, dependiendo del grado que tenía el hongo, ¿no? El grado, la capacidad de compromiso de tejidos más profundos. Y es por eso que yo estoy siguiendo la clasificación por profundidad, es decir, la clasificación clínica. Así que al inicio, en la primera clase, en la primera reunión, nosotros nos enfocamos en la parte de generalidades, ¿no? Hablamos de, digamos, aspectos básicos de los hongos, definimos algunas estructuras, hablamos de los factores de virulencia, y en esa oportunidad vamos a dirigir nuestra atención a las micosis superficiales, es decir, aquellas micosis que afectan capas muy superficiales de la piel, y micosis cutáneas cuya profundidad puede llegar incluso a comprometer la capa granulosa de la epidermis. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos los 3 grupos de micosis en base a la profundidad, las micosis superficiales. Yo les dije que afecta por encima de la capa córnea, es decir, son extremadamente superficiales, y esto genera que la interacción con el huésped, con el hospedero, sea mínima. En consecuencia, las molestias, los síntomas, los signos que se traslucen evidentemente de la interacción entre el patógeno y el sistema inmune van a ser mínimos, ¿no? Entonces, en las micosis superficiales, las molestias se van a reducir a la simple apariencia, es decir, a cuestiones meramente cosméticas, ¿no? U ornamentales. Entonces, la micosis superficial generalmente da molestias mínimas, tipo prurito, y sobre todo es el aspecto por lo que el paciente se dirige al clínico, ¿no? O al médico. Sin embargo, en las micosis cutáneas, como la profundidad ya es mucho mayor, pudiendo penetrar capa córnea y llegando incluso a comprometer en algunas ocasiones raras a la capa granulosa, aquí la interacción sí va a ser mucho más estrecha con la inmunidad. En consecuencia, esto se va a reflejar en signos y síntomas, ¿no? Hay prurito intenso, hay lesiones en la piel característicos de inflamación, ¿no? Entonces aquí me lleva a pensar de que efectivamente la interacción del patógeno con el huésped es mucho más íntima debido a la profundidad. Y nos podemos también topar con las micosis cutáneas, tipo los esporotricosis, que ya lo analizaremos en la siguiente reunión. En este caso, las micosis penetran tanto epidermis, dermis, pueden penetrar fascia, músculo, y en algunas ocasiones extrañas o raras pueden llegar hasta hueso. ¿Ya? Ese es el grado de profundidad o de compromiso de las micosis subcutáneas. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que son micosis superficiales.
Nosotros aludimos a micosis superficiales cuando nos referimos a todos los géneros que pertenecen al reino fungi que están asociados con afectación de la capa superficial de la piel por encima del estrato córneo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos o reconocemos varias entidades clínicas como la pitiriasis versicolor, la tiña negra, la piedra blanca y la piedra negra. Estas 4 entidades clínicas están producidas por la infección de hongos que comprometen capas muy superficiales de la piel. Por tanto, el compromiso va a ser mínimo, las manifestaciones clínicas serán mínimas también, y el principal, digamos, la principal molestia que aqueja al paciente y que lo lleva a consultar con el médico es sobre todo el aspecto, ¿no? La cuestión cosmética. En el caso de la pitiriasis versicolor, cuyo agente etiológico es el género Malassezia, pueden ser muchas especies de Malassezia, puede ser la Sympodialis, la globosa, la obtusa, la Pachydermatis, en fin, hay un sinnúmero de especies asociadas con pitiriasis versicolor. La más frecuentemente aislada es la Malassezia furfur. ¿Ya? Esta Malassezia furfur se caracteriza por ser un hongo altamente lipofílico, es decir, para su crecimiento necesita de un suplemento lipídico. ¿Ya? Además de asociarse con infecciones superficiales, como es relacionarse con la pitiriasis versicolor, también se ha visto que Malassezia, sobre todo furfur y pachydermatis, está asociado con fungemias, es decir, compromiso del torrente sanguíneo, y puede generar estados pues de fungemia y de sepsis, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a analizar a la Malassezia, pero en el contexto de una micosis superficial, ¿no? Entonces vamos a hablar de la entidad clínica, que es la pitiriasis versicolor. En segundo término tenemos a la tiña negra. La tiña negra está producido por la Ortaea werneckii, antiguamente llamada Exophiala. Es normalmente una lesión única en la palma y en las plantas de los pies. Las manifestaciones clínicas son mínimas. Acuérdense que esta es una micosis superficial. Algunos pueden mencionar que tienen un pequeño prurito, ¿no? Y debido a que es un hongo de matiacio, es decir, un hongo productor de melanina, generalmente su aspecto es negro durante el aislamiento en el laboratorio. ¿Ya? En el caso de la piedra blanca y la piedra negra, estas son micosis superficiales que afectan sobre todo al cabello, ¿ya? O sea, a los anejos de la piel. La piel tiene anejos como el cabello y las uñas, que también pueden ser comprometidas por estas micosis. En el caso de los cabellos, estas tienen como una suerte de collarines blancos, ¿no? Por eso, de ahí su nombre, piedra blanca, porque compromete la cutícula del cabello. ¿Ya? En este caso tenemos a un género importante llamado Trichosporum, ¿ya? En primer término, antes de los 90, ¿no? Cuando todavía no se contaban con métodos moleculares específicos para hacer el secuenciamiento del material genético, se hablaba de Trichosporum weigeli, ¿ya? Este es un complejo Trichosporum, ¿no? Después, con el advenimiento de los métodos moleculares, se identificó que dentro de este complejo existían varias especies. Teníamos al complejo weigeli, que estaba conformado por las especies Trichosporum asahi, Trichosporum mucoides, ¿ya? Y Trichosporum inking, ¿ya? Entonces, estas tres especies están asociados íntimamente con la producción de piedra blanca, es decir, compromiso de la cutícula del cabello, ¿ya? Y la piedra negra también compromete el cabello, pero no solamente el cabello, sino que puede extenderse al cuero cabelludo, ¿ya? Aquí, digamos, el hongo, el agente etiológico identificado en la producción de piedra negra es la Piedraea hortaea. Nosotros lo conversamos durante la introducción de micosis porque estos hongos tienen una reproducción sexual, ¿no? Cosa rara dentro del reino fungi, sobre todo en estudios de laboratorio.
donde les dije que la mayoría de hongos exhibían una reproducción de tipo asexual por la simpleza de esta forma de reproducción, ¿no? O sea, generalmente encontramos a los hongos durante los estudios de laboratorio en su forma anamorfa. A ver un ratito. Creo que se me está acabando la batería. Sí, un rato, yo voy a conectarlo. Ya, ahora sí. Y así me iba a apagar la computadora. Perfecto. Muy bien. Y como les digo, la piedra negra está producida por la Piedraea hortaea y esta, como les dije en laboratorio, se puede identificar las ascosporas, que son una suerte de estructuras fusiformes que fungen de gametos, ¿no? Son gametos y son responsables de la reproducción sexual. Vamos a analizar en esta oportunidad pitiriasis versicolor, una de las micosis superficiales más difundidas, íntimamente asociado sobre todo en regiones tropicales. ¿Ya? Así que esta pitiriasis es de gran prevalencia, sobre todo en regiones tropicales. ¿Por qué recibe el nombre de versicolor? Debido a que digamos, la tinción o el color que refleja estas micosis son muy variadas dependiendo del tono de la piel. Por eso es que recibe el nombre de versicolor, es decir, las lesiones pueden adquirir o pueden adoptar múltiples colores dependiendo de la tez del paciente. ¿Ya? Ahora, esta es una micosis evidentemente superficial, es decir, las malacesias son un género, ¿no?, que afecta por encima de la capa córnea. ¿Ya? No logra penetrar ni siquiera capa córnea. Por eso es que normalmente los pacientes que están afectados por la pitiriasis versicolor acuden al médico más por el aspecto, ¿no? Debido a que esto generalmente se distribuye en la parte anterior del tórax, brazos, ¿no? O sea, es en regiones bastante expuestas. Entonces, el paciente, más que las molestias, el aspecto, la cuestión meramente cosmética es la que lo lleva a consultar con el médico, ¿no? Entonces, el médico hace el diagnóstico de pitiriasis versicolor, ¿ya?, utilizando únicamente criterios clínicos, ¿no? Características de las lesiones, ¿no? Epidemiología. Son varios factores que tiene que analizar para dar el diagnóstico. En algunas ocasiones va a requerir la ayuda del laboratorio de microbiología, ¿ya? Entonces, en esos casos raros, porque les dije que el diagnóstico aquí se basaba únicamente en criterios clínicos, en esos casos en los que el laboratorio debe intervenir, se puede hacer un estudio de cultivo. ¿Ya? Normalmente este es un hongo, la malacesia, que crece entre 2 y 5 días y se pueden utilizar una variedad de medios como el agar saburó o el agar micocel, que no es otra cosa que el saburó, que tiene cloranfenicol, más otra sustancia que es la cicloheximida, que es un inhibidor de hongos ambientales, ¿no? Entonces se puede utilizar agar micocel y en un lapso de 2 a 5 días ya tenemos el crecimiento. Pero ojo, este agar micocel tiene que estar suplementado con lípidos porque acuérdense que la malacesia furfur es un hongo lipofílico, a diferencia de la malacesia pachydermatis, que más bien es independiente de la presencia o no de lípidos, ¿no?, de cadena larga. Entonces, si yo sospecho furfur, necesariamente tengo que suplementar el medio con ácidos grasos, tengo que suplementar el medio con lípidos, ¿ya? Lo que generalmente se usa en laboratorio es el aceite de oliva. Pero también puedo hacer un estudio anatomopatológico, ¿no? O sea, tomo una biopsia de las lesiones e inmediatamente las someto a una tinción como hematocilina y eosina, una tinción básica, y se van a ver una serie de
hifas, ¿no? Cortas, noten ustedes, alternadas con algunas formas esferulares o levaduriformes, ¿no? Esto es típico. Ahora, si es que yo utilizo, por ejemplo, un microscopio electrónico o un microscopio de gran capacidad, voy a ver que dentro de estas levaduras, ¿no? La gemación, es decir, el proceso blástico operado en la célula progenitora es de base ancha y esa base normalmente está rodeada por una suerte de collarete que prácticamente es un signo patonomónico de malacesia. ¿Ya? Acuérdense que para que crezcan, el medio necesariamente tiene que estar suplementado con lípidos. En este caso, fíjense, este paciente tiene unas lesiones maculares hipopigmentadas, ¿no? Eso va a depender de la tonalidad de la piel, si el paciente es mestizo, de tez oscura, normalmente las lesiones van a ser hipopigmentadas, a diferencia de los de tez clara, en las que las lesiones más bien se van a tornar hiperpigmentadas. De ahí, debido a esta variedad, es que se conoce como pitiriasis versicolor, ¿no? A diferencia de la pitiriasis alba, que más bien no está asociada con una micosis, ¿no? Y su aspecto es blanco, de ahí su nombre, ¿no? Ahora, como les dije, estas lesiones son sobre todo en regiones anteriores del dorso, en miembros superiores, ¿no? En el cuello, o sea, son regiones muy expuestas. Entonces, evidentemente el paciente se va a sentir incómodo al exhibir lesiones como estas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente de tez clara, ¿no? Ahí vemos las lesiones, sobre todo situadas en los miembros superiores. Y el clínico en el mismo consultorio hace evidentemente la exploración física y además el interrogatorio, ¿no? Entonces, si el paciente viene pues de una zona tropical, donde evidentemente esta micosis es altamente prevalente, y además ha habido contacto, porque esta enfermedad, a diferencia de las siguientes, normalmente es una enfermedad producida por hongos que no son saprofitos, es decir, no se le encuentran en animales ni en sustratos naturales, sino que es únicamente un saprofito humano. Por tanto, para que un humano se infecte, necesita entrar en contacto con sustancias queratinizadas de otro humano infectado. ¿Ya? Eso es importante saberlo. Entonces, teniendo todos esos antecedentes y haberlos analizado junto con la exploración clínica, el clínico ahí evidentemente tiene una gran sospecha, ¿no? Diagnóstica. Ahora, si además de eso echa mano de lo que se conoce como la lámpara de Wood, esta de aquí es la lámpara de Wood, ¿no? O sea, estas lesiones las someto yo a una luz de entre 400 y 450 nanómetros y que está emitida de una lámpara mercurial, esa es la lámpara de Wood, ¿no? Ustedes ven que estos rayos, como son de longitud de onda muy corta, son rayos que penetran, son penetrantes y pueden llegar hasta dermis. Entonces, al momento de rebotar, naturalmente van a rebotar con una longitud de onda mucho menor, de ahí que yo lo vea verde. Entonces, si se logra ver este fenómeno de este cambio de color y esta refracción verde, yo puedo decir de que se trata probablemente de una malacesia, ¿no? Puede ser también un Microsporum canis o puede ser también un Trichophyton shauleni. En esos tres casos se encuentra esta fluorescencia y son lámparas de Wood positivas. ¿Ya? Entonces, Trichophyton shauleni, Microsporum canis y malacesias, ¿ya? Te dan lámpara de Wood positivas, es decir, te rebota esta longitud de onda verde, ¿no? Vamos a la tiña negra. Bueno, no hay nada más que agregar con respecto a pitiriasis versicolor, simplemente que para el tratamiento se utilizan simplemente queratinolíticos, ¿no? Por ejemplo, el sulfuro de selenio es una sustancia administrada con mucha frecuencia en los consultorios de dermatología. Acuérdense que esta es una enfermedad que se contagia, es decir, es necesario que tenga yo estructuras queratinizadas contaminadas
con estas hifas y levaduras para que yo pueda adquirir la enfermedad, debido a que es un saprofítico o es un hongo saprofito humano. Ya no se encuentran ni en animales ni en sustratos naturales. La tiña negra, por el contrario, es también una micosis superficial, ciertamente, pero sus lesiones son bastante limitadas, sobre todo en las regiones plantares y palmares. ¿Ya? Son por lo general lesiones únicas, de bordes muy irregulares, y las molestias son mínimas. ¿Ya? Si es que yo le hago un estudio también anatomopatológico, obtengo una biopsia de la región, voy a tener o voy a presenciar eh, artroesporas, noten ustedes acá, estas son hifas articuladas, además, por supuesto, de la presencia de estas levaduras. ¿Ya? Entonces hay también coexistencia de hifas con levaduras. Y si ustedes ven el color que ostentan, es un color evidentemente negro, porque estos hongos son también dematiáceos, así que son productores de melanina. De ahí el color de las lesiones, ¿no? Esta es una Ortaea wernicki, ya les dije que el agente etiológico de la tiña negra, antiguamente conocida como Exophialia wernicki. Entonces, así es como se hace el diagnóstico, ¿no? La evidencia de artroconidios coexistiendo con levaduras es altamente sugestivo, juntando, por supuesto, con los criterios clínicos de la infección por Ortaea wernicki. Ya, normalmente en los medios convencionales que se utilizan en el laboratorio, el hongo puede demorar hasta 4 semanas en crecer. ¿Ya? Es un hongo que puede demorar en crecer, como todos los hongos filamentosos, ¿no? Aunque también tiene una dimensión levaduriforme o, o ferular, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se debe dar? Fácil, por ejemplo, pomadas de ketoconazol, ¿no? Es muy efectivo para estas micosis, además de que el aspecto, ojo, este aspecto es también sugestivo de un melanoma. En consecuencia, dentro del diagnóstico diferencial, lo primero que hay que descartar es la presencia de un melanoma maligno. Ahí están las artroconidias, noten ustedes, son conidias que están articuladas, ¿no? Ese es el aspecto de las artroconidias. Aquí podemos ver las plantas de los pies comprometidas con lesiones únicas, ¿no? De aspecto negro. Si nosotros hacemos un examen directo, a diferencia del examen anterior que fue una biopsia, nosotros vamos a encontrarnos también con diferentes hifas, ¿no? Coexistiendo con algunas estructuras esferulares o levaduriformes, ¿no? Esto de aquí se puede hacer juntando la muestra obtenida con hidróxido de potasio, en una concentración de entre el 10 al 20%. El hidróxido de potasio, acuérdense, es una sustancia que me permite destruir la epidermis, ¿no? La queratina de la epidermis. Entonces me va a permitir poder discriminar mucho mejor las estructuras micóticas en el examen directo. Ahora, esto evidentemente voy a cultivarlo. Y para cultivarlo necesito medios micológicos convencionales como el agar saburo, y me puede durar entre 2, 3, hasta 4 semanas para que crezca, ¿no? Acuérdense que este es un hongo de matiacio. En consecuencia, las colonias presentes en los medios de cultivo convencionales van a ser negras, ¿ya? Son hongos productores de melanina. ¿Qué tratamiento utilizamos para estos casos? También azoles, ¿no? Podemos utilizar también terbinafina. Tratamiento tópico. No se necesita tratamientos sistémicos, puesto que son micosis superficiales. En consecuencia, la infección está restringida a las zonas más externas de la piel. Así que es suficiente un tratamiento tópico. Un ratito. Ay, perdón. Estaba sintiendo frío. Ya, muy bien. Vamos entonces a la piedra blanca. ¿Qué cosa es la piedra blanca? La piedra blanca tiene como agente etiológico el género Lycosporum, ¿no? Hablamos de 3 especies ampliamente estudiadas dentro de este género, que son el linking, el mucoides
y el asaji. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad de la piedra blanca? Se manifiesta por la presencia de estos cordones que circundan la cutícula del cabello. ¿Ya? Solamente afecta el cabello, lo puede hacer friable, sí, lo hace friable, pero no compromete cuero cabelludo a diferencia de la piedra negra, que vamos a ver después. ¿Ya? La piedra blanca se limita únicamente a la cutícula, hace friable el cabello, pero no compromete cuero cabelludo. ¿Ya? A diferencia de la pitiriasis versicolor o de la tiña negra, en el caso de la piedra blanca sí hay un factor de deficiencia en la higiene. ¿Ya? Así que esta piedra blanca va a ser mucho más prevalente en regiones evidentemente tropicales, sí, pero en regiones también de, digamos, nivel socioeconómico muy bajo, en donde la higiene no es precisamente una costumbre. Así que estos pacientes, siguiendo, por supuesto, una adecuada higiene e incluso en algunos casos recomendando el corte del cabello completo, ¿no? Estas son algunas intervenciones que se han demostrado efectividad en la erradicación de la piedra blanca. Si yo lo veo en el microscopio, me daré cuenta que efectivamente el cabello está comprometido por una masa compactada, noten ustedes, es una masa que tiene sobre todo hifas y también tiene levaduras, noten ustedes aquí, esto es lo que se ve. ¿Ya? Son hifas hialinas septadas y también coexistiendo con levaduras. Noten ustedes que estos filamentos no suelen por completo el cabello, ¿no? Sino que se mantienen en la parte externa, en la cutícula, y eso lo hace friable, es decir, fácilmente deteriorable, ¿no? Ahora, en algunos, digamos, exámenes de laboratorio, lo principal es el aislamiento por cultivo. Noten ustedes que la colonia es una colonia bastante rugosa, medio crema. Si yo lo veo en el microscopio, ayudado de una serie de tinciones de contraste como el azul del lactofenol, voy a ver también estructuras hifales o filamentosas coexistiendo con levaduras. Muy bien. A diferencia de la piedra negra, que sí tiene un compromiso mucho más profundo, la piedra blanca se limita a regiones externas del cabello y no compromete cuero cabelludo. Eso quiero que lo retengan. Además, para el aislamiento de Trichosporum es necesario utilizar medios especiales en el laboratorio, es decir, medios como el Saburo, complementado evidentemente con cloranfenicol, pero que carezcan de cicloheximida. ¿Por qué? Porque la cicloheximida inhibe el crecimiento del Trichosporum, y si mi sospecha va precisamente hacia una piedra blanca, evidentemente no puedo utilizar un medio que tenga un inhibidor del agente etiológico que yo pienso aislar. En ese caso, tengo que prescindir de los medios que estén suplementados con cicloheximida, al igual que como ocurre en las aspergiliosis, ¿ya? Los aspergillus, como son hongos ambientales, estos se ven fácilmente inhibidos por la presencia de cicloheximida, ¿ya? Así que no puedo utilizar agares o medios micocel, tengo que usar Saburo nada más, ¿ya? Vamos a ver aquí, como les dije, antiguamente se conocía como el Trichosporum weigeli, ¿no? Este es el complejo weigeli, que está compuesto por las especies Inkin, mucoides y el asaji, ¿no? Son las tres especies más frecuentemente aisladas en los casos de piedra blanca. Entonces, ¿cuál es aquí la intervención principal para su erradicación? Utilizar la mejora de la higiene y de preferencia raparse por completo el pelo, ¿ya? El cabello. Eso es una intervención también muy efectiva. Aquí vamos con la piedra negra. La piedra negra tiene una característica que ya les dije, que es que tiene un compromiso mucho más extenso que la piedra blanca, pero además sus hongos exhiben una reproducción de tipo sexual. ¿Ya? Entonces, esta reproducción sexual va a depender de la unión de varios gametos. Estos gametos son los que ven aquí. Estas son las ascoesporas, que son estructuras fusiformes, ¿no? Que tienen pues la mitad del material genético, la mitad del
del ADN, ¿no? En cada uno de estos, y estos gametos al unirse con una hembra, o un macho al unirse con una hembra, va a generar pues la constitución de un individuo, ¿no? Esa es la reproducción sexual. Entonces, la piedra negra es uno de los pocos hongos que se ven en laboratorio o que exhiben en laboratorio una reproducción de tipo sexual, es decir, expresan una forma teleomorfa, ¿ya? Como ustedes pueden ver aquí, el compromiso es mucho más profundo y penetra fácilmente la cutícula, llegando al tallo del cabello, ¿no? Su compromiso, como les dije, no se limita al cabello, sino que se extiende también al cuero cabelludo. Y le dicen piedra negra porque se ven una suerte de nódulos negros, a diferencia de la piedra blanca, en la que más bien está comprometido el cabello por nódulos blancos, ¿no? A ver. Pasamos a las micosis cutáneas. Las micosis cutáneas, ya su mismo nombre lo indica, la profundidad en este tipo de micosis es mucho mayor, ¿no? Las micosis superficiales, si bien es cierto, estaban constreñidas a regiones muy externas de la capa córnea. En el caso de las micosis cutáneas, ya comienza a penetrar capa córnea, ¿no? Aquí está, miren. Puede penetrar estrato lúcido y puede llegar hasta estrato granuloso, ¿ya? En casos muy raros puede llegar a comprometer estrato granuloso, pero ojo, estas micosis cutáneas no suelen penetrar más profundo que el estrato granuloso. Es decir, es imposible que una micosis cutánea comprometa hasta estrato espinoso y mucho menos estrato basal. ¿Ya? Entonces, el compromiso en estas micosis cutáneas puede, en casos raros, llegar hasta el estrato granuloso. Sin embargo, las micosis cutáneas las podemos clasificar dependiendo de sus características. Sabemos que las micosis cutáneas pueden llegar hasta capa granulosa, estrato granuloso, ¿ya? Pero los vamos a clasificar en base al tipo de hongos que compromete a la epidermis. Si son hongos que están asociados taxonómicamente, hongos filamentosos, que corresponden a 3 géneros particulares, como es el Epidermophyton, el Trichophyton y el Microsporum, a esto se le llamará dermatofitosis. ¿Ya? Las dermatofitosis son micosis cutáneas que están producidas por un grupo de hongos heterogéneo que corresponden a varios géneros, pero que taxonómicamente están relacionados. ¿Ya? Son hongos, acuérdense, filamentosos, es decir, tiene hifas dentro de su estructura, ¿ya? Y como les dije, está constituido por 3 géneros particulares: el género Trichophyton, Microsporum y el género Epidermophyton. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si hay micosis cutáneas, pero que no depende de estos 3 géneros? Es decir, no puedo yo catalogarlo como una dermatofitosis, ¿no? Por ejemplo, compromisos cutáneos u onicomicosis asociados con cándidas. Acuérdense que las cándidas generalmente da micosis cutáneas, ¿no? La cándida no es una dermatofitosis porque no corresponde a ninguno de los 3 géneros listados, ¿no? Entonces, tengo que categorizarlo en, en un grupo totalmente distinto. En este caso, una infección cutánea por cándidas, yo las llamaré dermatomicosis. No puedo incluirlo dentro del grupo de dermatofitos porque no pertenece a ninguno de los 3 géneros mencionados anteriormente. ¿Correcto? Ahora, existen algunos dermatofitos like, ¿no? Es decir, puede haber algunas especies de estos géneros, Epidermophyton, Trichophyton y Microsporum, que no tienen relevancia clínica debido a que no producen enfermedad en humanos, ¿no? Uno de los ejemplos más elocuentes es el Epidermophyton stokdaliae, por ejemplo, o el Microphyton cockei. Estos son aparentemente dermatofitosis porque pertenecen al género Microsporum y al género Epidermophyton, ¿no? Aparentemente son dermatofitosis, pero no cumplen el criterio de infectar a seres humanos, porque estos son hongos
geofílicos, es decir, que se les encuentra asociado en sustratos naturales, en el suelo. Entonces, a eso, como yo no lo puedo llamar dermatofitosis porque no afecta al ser humano, ¿no? Ni a los animales, yo le llamaré una dermatofito-like, porque pertenece a los 3 grupos principales de los dermatofitos, pero no infecta ni a seres humanos ni animales, sino que está limitado a sustratos en el suelo. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué hace especial a estas dermatofitosis? ¿No? Las dermatofitosis pueden afectar al huésped, acuérdense, en estados de inmunocompetencia, mientras que las dermatomicosis por lo general están más bien asociadas íntimamente con estados de inmunodepresión, ¿no? Las cándidas cutáneas son manifestaciones clínicas de un estado de inmunodepresión. Se puede encontrar, por ejemplo, en VIH, ¿no? En el estado B o C, ¿no? Sobre todo en el C, donde ya donde hay un grado ya de inmunodepresión importante. Entonces, las dermatomicosis se encuentran sobre todo en estados de inmunodepresión, y las dermatofitosis puede infectar a pacientes tanto en estados inmunocompetentes o en estados inmunocomprometidos, ¿ya? Entonces, arrancando o extrayendo conclusiones de lo que dije, las dermatofitosis está constituido por hongos que tienen sistemas o mecanismos de virulencia propios, es decir, sistemas de virulencia que les permiten adaptarse y generar infección en huéspedes con inmunocompetencia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces las dermatofitosis tienen una serie de mecanismos de virulencia y ahí los vamos a exponer. Noten ustedes cómo estos son los hongos. Los hongos tienen una serie de adhesinas que les va a permitir adherirse fuertemente a la piel. Tiene una serie de enzimas como las, digamos, elastasas, tienen una serie de sustancias queratinolíticas que le permiten destruir los puentes de sulfuro de la piel y les permiten penetrar a regiones más profundas, ¿no? Fíjense ustedes cómo pueden tener una infección o ectotrix o endotrix, ¿no? Violaceum, por ejemplo, Trichophytum violaceum o tonsurans son generalmente de compromiso endotrix, ¿ya? Mientras que el verrucosum, por ejemplo, es más ectotrix, ¿no? Entonces habrán algunas especies, algunos géneros que tengan predominancia por la infección interna y también por la infección externa de los anejos, en este caso el pelo. Ya, entonces está provisto de una serie de mecanismos de virulencia que le permite adherirse fuertemente y además destruir parte del tejido, ¿no? Con la finalidad de que pueda penetrar a regiones más profundas, ¿no? Y al penetrar a regiones más profundas, la interacción con el huésped va a ser más íntima y esto sí despertará una serie de signos y síntomas, ¿no? Voy a encontrar que el paciente sí va a estar comprometido con prurito intenso y además se van a ver regiones de inflamación en la zona afectada, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque los dermatofitos están provistos de una serie de enzimas y una serie de moléculas de adhesión que le permite adherirse fuertemente a la capa externa y además penetrarla debido a las enzimas que posee. Entonces, los dermatofitos, que pertenecen a estos 3 géneros, tienen queratinasas, tienen enzimas que les permiten hidrolizar o penetrar a regiones más profundas. Ahora, las dermatofitosis pueden proceder de diferentes fuentes. Pueden estar en el suelo, como por ejemplo el Epidermophyton stockdaliae. Puede estar en el animal, como en el caso del Microsporum canis. O pueden ser privativos del hombre, como el Trichophyton tonsurans, por ejemplo, o el Trichophyton shauleni. ¿Ya? Esos son hongos que están en el hombre, o el Mentagrofitos interdigitalis, la variedad interdigitalis. ¿Ya? Entonces, existen diferentes fuentes de infección, ¿ya? Generalmente los del suelo no suelen afectar ni a animales ni a hombres, ¿ya? Los primeros dermatofitos aparentemente habrían evolucionado desde la época de 2.500 millones de años a 68 a 66 millones de años.
Ustedes reconocen esos hitos en el tiempo porque son harto conocidos, ¿no? No sé si se acuerdan del evento de extinción pérmico-triásico o el Cretácico-Jurásico, ¿no? Estos de aquí son eventos del nivel de extinción y de todos los 5 que hay identificados en la historia de la Tierra, el evento más devastador es precisamente el de Pérmico-Triásico hace 250 millones de años, ¿ya? Con una extinción masiva de especies que llegó hasta el 95%. ¿Ya? A diferencia de lo que ocurrió hace 66, 68 millones de años con la caída de este asteroide o de este meteorito, el Chicxulub, ¿no? Que llegó a impactar en la región del Yucatán, de la península del Yucatán, y que generó precisamente la extinción de los dinosaurios, ¿no? Entonces, en este periodo, en este margen, los dinosaurios, cuando todavía circulaban o transitaban por la faz de la Tierra, existían ya los primeros dermatofitos que se comenzaron a alimentar de la queratina desprendida por estos dinosaurios. Entonces, los primeros dermatofitos en evolucionar fueron precisamente los que se originaron en el suelo, los que dependían de sustratos presentes en el suelo. Luego comenzaron a invadir a los animales y posteriormente, una vez que apareció el hombre, comenzaron a aparecer especies con afinidad hacia los organismos humanos. Los géneros, como les dije, son Epidermophyton, Microsporum y Trichophyton. Y de estos 3 géneros, el género más frecuentemente asociado en enfermedad humana es el Trichophyton, teniendo a la cabeza el Trichophyton rubrum como el principal agente etiológico, seguido de muy de cerca con el Trichophyton mentagrophyton. ¿Ya? O sea, casi el 90% de infecciones por dermatofitos es producido por Trichophyton rubrum y Trichophyton mentagrophyton. La tiña, que es normalmente como se conoce a esta lesión producida por estos dermatofitos, suelen tener una presentación típica y es que los bordes son mucho más inflamatorios y conforme me dirijo hacia el centro, la inflamación decrece. ¿Ya? Esta lesión en forma de halo es típica de las tiñas, ¿no? Y es la manifestación clínica más importante de las dermatofitosis. Como les dije, estos hongos, estos géneros que pertenecen a la categoría de dermatofitosis, no penetran más profundamente, más allá del estrato granuloso. Entonces, estas infecciones estarán limitadas o constreñidas a la epidermis y a regiones externas de la epidermis. Entonces, aquí yo puedo dividirlo según la clínica y la localización en varias tiñas, ¿no? Si es, digamos, el compromiso a nivel de la cabeza, será una tiña capitis. Si más bien está en el cuerpo, será una tiña corporis. Y así, noten ustedes que en la mayoría de estas entidades clínicas, el agente etiológico es casi el mismo. Ah, miren, tenemos tonsurans, tenemos rubrum. En la mayoría de estas entidades nociológicas, el rubrum es la principal causa. ¿Ya? Entonces, clínicamente lo puedo clasificar en tiñas, inmediatamente colocada la localización regional de la lesión, y como se dan ustedes cuenta, estas tiñas pueden estar producidas por un sinnúmero de dermatofitos, y estos dermatofitos pueden encontrarse en varias presentaciones, tanto corporales, cruris, capitis. En varios lugares pueden encontrarse los mismos agentes etiológicos. Así que la clasificación por localización, ¿ya? No me ayuda para la identificación del agente etiológico, ¿ya? Para yo identificar al agente etiológico, debo necesariamente hacer el aislamiento por cultivo del hongo, ¿ya? Ahora, lo más probable es de que el aislamiento termine en la identificación de Trichophyton rubrum, que es el más frecuente, o en todo caso el mentagrophytum, ¿no? Ahora, ¿cómo es que hago la identificación en el laboratorio? Ya, el clínico hizo la interrogación y hizo la inspección. El clínico tiene una sospecha de infección por dermatofitos, es decir, lo considera como una tiña, dependiendo de la localización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue es la identificación del hongo, y eso se va a hacer en el laboratorio, ¿ya? Ahora,
cada género involucrado en las dermatofitosis va a tener una forma de identificación en laboratorio. Por ejemplo, los Epidermophyton, su identificación va a ser sobre todo en base a las características de las macroconídeas, ¿ya? Mientras que el Trichophyton, ¿ya? Su identificación por especie va a ser sobre todo por el análisis de las microconídeas. Las macroconídeas y las microconídeas, acuérdense, son conídeas o también conocidas como esporas, ¿no? Son estructuras que obedecen a una reproducción de tipo asexual, es decir, es una mitosis, ¿ya? Entonces, estos elementos, estas estructuras están asociados con la replicación. Muy bien, entonces acuérdense que para identificar a las especies del género Epidermophytum, sobre todo tengo que echar mano de las características de la macroconidia, que no es otra cosa que una espora grande, y para el Trichophytum, la microconidia, que es una espora chiquita, ¿ya? Para el caso del Microsporum también voy a necesitar las características de las macroconidias debido a que los microconidios son muy infrecuentes, ¿ya? Estas son las regiones que es importante que ustedes identifiquen, ¿ya? Porque según las características de estas zonas, de estas regiones, yo voy a poder hacer el diagnóstico por especie. Entonces, tengo macroconidias, tengo diferentes macroconidios, ¿ya? Tengo microconidios, diferentes disposiciones, y además tengo a las cifas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá noten ustedes en el C, tengo una macroconidia fusiforme de pared gruesa, ¿no? En el caso del A, tengo macroconidios de pared delgada en forma de mazo de porra, ¿no? En este caso, en la figura G, tengo hifas y además tengo estas microconidias que son mucho más pequeñas que las macroconidias. Esta es una macro y esta es una micro, ¿no? Y estas microconidias tienen como forma de perla o de lágrima, también característico. Esto es característico del Trichophytum rubrum. Mientras que esto de aquí, estos globos que ustedes ven, estas microconidias en forma globosa, es típico del Trichophytum tomsurans. Mientras que en este caso tenemos una serie de microconidias dispuestas como una suerte de uvas, ¿no? Le dicen uvas inmaduras. Esto de aquí es propio del Trichophytum mentagrophytum, ¿ya? Sobre todo el Mentagrophytum mentagrophytum, que el interdigitalis no tiene, no, el interdigitalis, la variedad interdigitalis no tiene muchas microconidias. Entonces, noten ustedes cómo a partir de las características tanto de las macro como de las micro, además, por supuesto, de la disposición de las hifas, acá miren, este es el famoso pigtail o cola de chancho, también privativo del Mentagrophytum, o esta, que es una especie de cuernos, ¿no? Esto también es característico del Chouleni. Entonces yo a través de las características tanto de las hifas, de las micro y de las macroconidias, puedo hacer una aproximación a la especie. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo los dermatofitos los clasifico en base a la fuente, ¿no? Les dije que tengo privativos de los humanos, privativos de los animales y también tengo una serie de especies presentes en sustratos en el suelo. Esos son los geofílicos y habrían sido los primeros en aparecer. Inmediatamente adquirieron capacidad de invasión de tejidos animales y después cuando apareció el hombre se adaptaron a organismos humanos. ¿Cuál es la diferencia y para qué me sirve esta clasificación? Esta clasificación me ayuda porque tiene un impacto en el diagnóstico y sobre todo en el tratamiento, ¿ya? Resulta que las cepas antropofílicas, como son cepas que tienen su fuente en el ser humano, normalmente estos hongos ya están adaptados a los organismos humanos. En consecuencia, no suelen formar o producir lesiones muy inflamatorias, porque ya está adaptado a este organismo, ¿ya? En consecuencia, todos los hongos que pertenecen al grupo antropofílico son hongos que no suelen presentar lesiones inflamatorias, a diferencia de lo que ocurre con los hongos zoofílicos, como el Microsporum canis. Estos, como son hongos adaptados a los animales, una vez que llegan a invadir tejidos humanos, el nivel de inflamación es mucho más alto, ¿ya? Entonces, tengo lesiones inflamatorias que son a altos
en invasiones por hongos zoofílicos y tengo también lesiones no inflamatorias que son producidas por hongos antropofílicos que están bastante adaptados a organismos humanos. ¿Ya? ¿Cuál es la otra diferencia? Que normalmente, como los antropofílicos están adaptados a organismos humanos, estos no suelen responder bien a la terapia. Mientras que los zoofílicos, ¿ya?, aunque dejan lesiones inflamatorias fuertes, sí responden rápidamente al tratamiento. ¿Ya? Eso es una de las características también importantes a tener en cuenta. Vamos al género Epidermophyton. Acuérdense, es un género que pertenece a... ¿Ya? A ver, ¿quién me está escribiendo? Ah, ya. ¿Se acuerdan cómo es que hacemos la identificación de Epidermophyton? Esencialmente debido a las características microscópicas de los macroconidios. ¿Por qué? Porque el género Epidermophyton no tiene microconidios. ¿Ya? ¿Cómo es que yo identifico el macroconidio? Es normalmente un macroconidio en forma de porra de paredes lisas que puede tener 3 y 5 divisiones. Puede estar o solo o en racimos. Entonces, si yo copio tanto a partir del análisis de muestras directas o utilizando obtenciones de contrastes como azul de lactofenol, yo voy a encontrar estas macroconidias en forma de porra, ¿no?, de paredes muy lisas. ¿Correcto? Acuérdense que estos son hongos filamentosos. ¿Ya? Entonces, todos los dermatofitos son hongos filamentosos. En consecuencia, pueden demorar entre 7 a 28 días para crecer. Normalmente es una característica propia de los hongos filamentosos. Suelen demorar su crecimiento en el laboratorio. Ahora, ¿cómo lo diferencio del género Microsporum, que también utiliza criterios de las macroconidias? ¿No? Al igual que el género Epidermophyton, el género Microsporum también se hace su identificación en base a las características microscópicas del macroconidio. Aquí ustedes notan que el macroconidio tiene una disposición diferente, ¿no? Tiene una forma fusiforme, no en forma de porra, como está descrito en el caso del Epidermophyton, y además sus paredes son gruesas. Puede tener algunos microconidias, pero estas no son relevantes para la identificación por especie ni por género. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica del género Microsporum? La característica principal es que sus macroconidios son en forma fusiforme y de pared gruesa. ¿Correcto? Género Trichophytum. También un género importante dentro de los dermatofitos o de las dermatofitosis. ¿Qué encontramos en el género Trichophytum? Les dije yo que para este género, ¿no?, necesito atender a las características morfológicas, no del macroconidio, aunque los tiene, sino sobre todo de los microconidios, ¿ya? Entonces, en el género Trichophytum, yo debo atender a las características del microconidio más que el macroconidio. Noten que ustedes que hay macroconidios, pero las características del macroconidio no me interesan para la identificación por género, sobre todo de género Trichophytum, ¿no? Pero sí me interesa la disposición de los microconidios que nacen de la hifa y tienen una forma característica, ¿no? Perla o forma de lágrima. Ahora, dentro del género Trichophytum, tengo tanto Trichophytums que son de fuente zoofílica, los Trichophytums antropofílicos, y también tengo Trichophytums geofílicos. ¿Ya? Ya saben cuál es la diferencia entre estos. Entonces, el paciente, como tiene una dermatofitosis, y esta dermatofitosis, estos hongos sí están provistos de una serie de mecanismos de virulencia que le permiten adherirse fuertemente a los tejidos superficiales y además penetrarlos, este paciente sí va a venir con unas molestias, ¿ya? Y esas molestias generalmente están traducidas en prurito intenso. Además, por supuesto, de la lesión típica, ¿no?, que es una lesión inflamatoria, sobre todo de predominancia externa, ¿no? Y hacia el centro normalmente va bajando la inflamación. Entonces, este paciente va al médico, va al clínico.
El clínico lo evalúa, hace la inspección, hace el interrogatorio y además utiliza herramientas como la lámpara de Wood, ¿no? Entonces, la lámpara de Wood me ayuda porque si yo veo que hay rebote de luz, una luz fluorescente verde, entonces yo estoy sospechando por lo menos de o malacesia, o Trichophytum shauleni, o Microsporum canis, que son las únicas 3 entidades asociadas con lámpara de Wood positivo. Si además de eso el paciente tiene lesiones características en el dorso y en los miembros superiores, son sobre todo lesiones hiperpigmentadas o hipopigmentadas, y además es un paciente que ha estado en contacto con otro paciente infectado, donde ha habido un intercambio de sustancias queratinizadas infectadas, entonces tengo todo casi dirigido para una pitiriasis versicolor. En consecuencia, iré al laboratorio para su aislamiento, si es que tengo dudas, ¿no? Y el laboratorio propondrá la utilización de medios. Como la sospecha es malacesia, va a tener necesariamente que proponer la utilización de medios suplementados con ácidos grasos, ¿no? Porque la mayoría de estas malacesias son lipofílicas, a diferencia de paquidermatis. Se dan cuenta cómo el laboratorio necesariamente tiene que trabajar de la mano con los clínicos, ¿ya? Estos utilizan herramientas que son complementarias y que permiten alcanzar el diagnóstico de certeza o a la certidumbre total de la infección. Ahora, en el laboratorio puedo hacer exámenes completamente rápidos, exámenes directos, o puedo hacer exámenes que requieren, por supuesto, el crecimiento por cultivo. Esto puede tomar hasta 28 días, ¿ya? Así que suele demorar. Entonces yo puedo hacer un diagnóstico directo de la muestra directa o puedo utilizar una tinción de contraste para ver mucho mejor las estructuras, tanto micro como macroconidiales. Entonces aquí, noten ustedes, veo una IFA, ¿no? Con una serie de células. Entonces puedo ver ahí IFAs, artroconidias, en fin, puedo dar ya una aproximación rápida al clínico, ¿no? Si le pongo una tinción y además veo las microconidias así en disposición de uva inmadura, esto muy probablemente se trate de un Trichophytum mentagrophytum por las características de la disposición de la microconidia. Pero ojo, esto de aquí ocurre muy raramente, ¿ah? O sea, de muestras directas es bastante difícil que se puedan ver las estructuras micro y macroconidiales. Es bien difícil, por tanto, para la identificación generalmente voy a depender del cultivo, ¿ya? Entonces, hago el cultivo en un medio básico como Saburo, o también puedo utilizar un medio DTM, ya que son medios especiales, son medios diseñados para digamos, la identificación de dermatofitos. El DTM tiene una característica que inmediatamente al reconocer la presencia de dermatofitos vira de color. O sea, es un medio, además de selectivo, también diferencial. Mientras que el Saburo es simplemente un medio selectivo, ¿no? En ambos medios puede durar hasta 28 días el crecimiento de la colonia. Y noten ustedes que la mayoría de estos dermatofitos tienen colonias peludas, porque son hongos filamentosos, pero son colonias blancas, ya que tendrán colores diversos en el reverso de la placa, y eso también nos va a aproximar hacia la identificación del hongo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un aspecto de colonia filamentosa o peluda y hacia el reverso tengo un color rojizo, muy probablemente se trate de un Trichophytum rubrum, ¿ya? Además puedo hacer algunas pruebas complementarias como la penetración del pelo, ¿no? Esto me ayuda para identificar Microsporum canis o Trichophytum mentagrophytum que tienen la capacidad de penetrar al pelo, y eso se ve en el microscopio. O sea, utilizo cabello esterilizado, evidentemente, y ahí lo pongo junto al hongo, y este hongo, si es que se trata de Microsporum canis o Trichophytum mentagrophytum, debería penetrar por completo al pelo, y eso se ve en el microscopio. Entonces también es una herramienta que me permite aproximar el diagnóstico. Ahí está el agar DTM, noten ustedes, el agar tiene un color amarillo, ¿ya? Y cuando crecen hongos como estos de aquí, que son hongos ambientales tipo Aspergillus, no hay viraje de color, pero si crecen dermatofitos, sí tengo un viraje franco, así un color rojizo. Y esto debido
a que los dermatofitos, a diferencia de los hongos ambientales, utilizan sustratos distintos y esto genera un cambio de pH con posterior viraje de color. ¿Ya? Entonces este agar DTM es un agar específicamente diseñado para el aislamiento de dermatofitosis. El Trichophytum rubrum, noten ustedes, como es género Trichophytum, su identificación va a basarse específicamente en el reconocimiento de la forma de los microconidios. ¿Ya? No me interesan las características morfológicas del macroconidio. Entonces, el microconidio acá tiene forma de lágrima. Además, veo que en el saburo las colonias son blancas y filamentosas y en el reverso tengo un color rojizo. Y además el paciente está afectado por una onicomicosis. Entonces, ¿cuál es mi sospecha diagnóstica? Bueno, el clínico vio la onicomicosis, es lámpara de Wood negativa. En el laboratorio se vio la muestra directa, no ayudó mucho, simplemente se vieron hifas. Se hizo el cultivo, entre 7 y 28 días crecieron esas colonias con el reverso rojo. De ahí su nombre precisamente, Trichophytum rubrum. Rubrum significa rojo en latín. Y además se le hizo una prueba bioquímica en el laboratorio utilizando la urea, el medio de urea, y es que el Trichophytum rubrum no tiene ureasa, en consecuencia no debería haber viraje en este medio de urea. Entonces el Trichophytum rubrum es ureasa negativo o puede tener una reacción muy débil, ¿ya? Pero generalmente es ureasa negativo. Entonces acá tengo, miren cómo están confluyendo, cómo están convergiendo una serie de criterios, tanto clínicos como laboratoriales, y eso me permite llegar al diagnóstico de certeza. ¿Se dan cuenta? Ahora, si por el contrario mi sospecha es un Trichophytum mentagrophytum y veo en el examen directo estas pigtail o cola de chancho, ¿no? Ven ahí cómo la hifa forma una suerte de espiral, ¿no? Esa es la colita de chancho. Entonces yo veo esto en el directo, hago el cultivo y después de analizar las colonias en el cultivo, veo en el microscopio que efectivamente exhibe una serie de microconidas dispuestas en racimos de uvas, le dicen racimo de uvas inmaduras, y además tengo estos pigtails, ¿no? Y como es Trichophytum, no me interesa la morfología de los macroconidios. Entonces aquí mi sospecha estará orientada hacia el Trichophytum mentagrophytum. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia entre variedad interdigitales y mentagrophytos? Que el mentagrophytos es un hongo zoofílico, mientras que el interdigitalis es un hongo antropofílico. ¿Ya? En consecuencia, la variedad interdigitalis va a dar lesiones por lo general no inflamatorias a diferencia del Trichophytum mentagrophytum variedad mentagrophytum. ¿Ya? Normalmente la variedad interdigitalis no suele dar muchas microconidias, a diferencia del mentagrophytos que sí expone un número considerable de microconidias. Si yo quiero hacer la identificación por características morfológicas macroscópicas, noten ustedes cómo la colonia es igualmente una colonia filamentosa y en el reverso tiene más bien un color amarillento, ¿ya? A diferencia del rojo, del rubrum. Y además, si se le hace la prueba bioquímica, voy a ver que es ureasa positivo, una positividad fuerte, ¿ya? Y esto lo aleja del Trichophytum rubrum, que es o negativo o de positividad muy débil. ¿Ya? Entonces, estas pueden ser preguntas que vengan en el examen, ¿ah? Puedo decirte, ¿cómo hacen la identificación entre rubrum y mentagrophytum? Me pueden decir o me pueden listar todas las características que ya mencioné, pero sobre todo el rubrum es ureasa negativo y el mentagrophytum es ureasa positivo. Ahora, si es que el paciente tiene una lesión no inflamatoria presente en el occipucio, es decir, en el vértex del cráneo, ¿ya? Ahí ven una lesión no inflamatoria, ¿no? Pero que compromete la región. Se le hace un raspado, se hace el cultivo y después de 28 días se ve que ha crecido hifas
con estas conidias de disposición globosa, ¿no? Medios redonditas, a diferencia de las conidias del rubrum, que son más delgaditas, ¿no? En forma de perla o lágrima. Acá son más globosas. Entonces, y además algunas están siguiendo, respetando una disposición en forma de cruz. Esto de aquí es un Trichophytum tonsubrans. Y como el tonsubrans es un hongo antropofílico, las lesiones que dan son de tipo no inflamatorias. ¿Se dan cuenta? Interesante, ¿no? Entonces, noten ustedes cómo me sirven tanto los criterios clínicos como también los criterios laboratoriales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto lo conversaba con un dermatólogo en el Hospital del Niño. Hay casos en los que, a pesar de ser hongos antropofílicos, dan lesiones inflamatorias. ¿Qué tal? O sea, esto de aquí ya está trastocando por completo la teoría, ¿no? Entonces, pueden haber algunas lesiones inflamatorias pese a que está asociado con infección por hongos antropofílicos. O sea que tampoco los criterios clínicos son absolutos. Ojo con eso. Al final el que da el diagnóstico definitivo es el laboratorio. Microsporum canis, acuérdense que da lesiones altamente inflamatorias porque el Microsporum canis es un hongo zoofílico, así que no está del todo adaptado a infecciones humanas, ¿no? En consecuencia, sí dan lesiones bastante inflamatorias. Si es que yo le hago el raspado y hago el cultivo de la región, de la zona obtenida, noten ustedes cómo los macroconidios van a tener una forma fusiforme y además unas paredes gruesas, a diferencia del epidermophytum que tiene macroconidias más elongaditas y de paredes finas, de paredes delgaditas y lisas, ¿no? Entonces, si yo me encuentro este tipo de microconidias, o de macroconidias, perdón, yo puedo decir con seguridad de que son Microsporum canis. Y si además el paciente tiene una lesión altamente inflamatoria, ya estoy haciendo el diagnóstico de dermatofitosis asociada a Microsporum canis. Ahí están, miren, algunas de, digamos, tratan de presentar características tanto morfológicas macroscópicas como morfológicas microscópicas. Acá vemos las macroconidias y acá vemos el color y el aspecto de la colonia. Miren cómo sería el gypsum, ¿no? Miren el tipo de colonia, también es una colonia filamentosa, ¿no? Mentagrofitos, variedad mentagrofitos, fíjense ustedes. Las conidias en forma de uva inmadura y también las colonias blancas, pero con reverso amarillo. Epidermophytum flocosum, miren. Acuérdense que esto se hace, el diagnóstico se basa en las características de las macroconidias. Tonsurams, características de las microconidias, igualmente colonias blancas, ¿no? Verrucosum, y eso se ve por la forma que tienen algunas hifas, ¿no? Unas formas así como verrugas, ¿no? Algo así, una suerte de artroconidios que le da el aspecto de verrucoso, ¿no? Y esto es el ensayo de perforación del pelo que les dije, ¿no? Aquí ven en el microscopio cómo los hongos han ido penetrando hasta capas o hasta la médula del cabello, ¿no? Esto es propio, estas perforaciones son propias de Microsporum canis y de Trichophytum mentagrophytum. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctor, tengo una consulta. A ver. Por ejemplo, usted mencionó que para detectar lo que vendría a ser la malasia, la malacesia, se usaba lo que vendría a ser el agar suburot, pero también puede usar el agar Nison modificado. ¿Cómo, cómo? El agar Nison modificado, porque lo había leído. Ah, ya, sí, es que eso, claro, o sea, para el aislamiento de malacesia puedo utilizar varios medios, ¿ya? Pero esos medios
tienen que ser necesariamente suplementados con lípidos, ¿ya? Esa es la única diferencia. O sea, puedo utilizar cualquier medio convencional para aislamiento micológico. Lo más frecuente es el Saburó, ¿ya? Pero tengo que tener bastante claro que para que yo logre el crecimiento óptimo de esta malacesia, tiene que estar necesariamente suplementado con lípidos, ¿ya? Porque, a diferencia del paquidermatis, la mayoría de estas malacesias son lipofílicas, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen en preguntar, porque después en el examen, ahí sí va a estar difícil la cosa, ¿ah? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces lo dejamos ahí, chicos. Como ustedes se han dado cuenta, hemos avanzado tanto micosis superficiales como micosis cutáneas. Estoy siguiendo la clasificación actual, ¿no? Que atiende a criterios de profundidad. Así que nos quedaría pendiente hacer las micosis subcutáneas, ¿ya? Y las micosis oportunistas. Ya hemos revisado algo de las micosis sistémicas o endémicas como el coccidioides, el blastomices, en fin. Entonces solamente nos quedaría pendientes ahondar más en las oportunistas, sobre todo aspergillus y cándidas, ¿ya? Y ver algo de micosis subcutáneas, y vamos a tratar de ver la esporotricosis, las cromoblastosis, las basidiomicosis, en fin, ¿no? Todas estos hongos que están constreñidos a subcutáneo. Muy bien, chicos, entonces nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor. Chao, chicos. Gracias, doctor.